Gracias y ahora disfrute de este programa. En esta noche vamos a continuar con el estudio de lo que comúnmente se llama el Padre Nuestro, que no es otra cosa sino la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a raíz de que ellos le pidieron que les enseñe a orar. Hemos visto que es una oración que se dirige al Padre, a Dios, en esa relación tan estrecha e íntima con nosotros, sus hijos. Él es nuestro papá y podemos mirarlo a Él y expresar esas palabras de Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con adoración, cuando decimos a Dios, santificado sea tu nombre, hablando de que Él está por encima de todo lo que nosotros podamos imaginar en cuanto a majestad, en cuanto a gloria, en cuanto a poder, en cuanto a sabiduría. Nada ni nadie puede estar por encima de Él. Al decir santificado sea tu nombre también, evocamos ese sentir de que la vida de aquellos que somos sus hijos debe estar reflejando la gloria de nuestro Padre. Tal el Padre, tal los hijos. Esa debe ser nuestra meta en la vida. Y cuando decimos a Dios en oración, santificado sea tu nombre, en cierto sentido estamos autoimponiéndonos la responsabilidad de vivir a la luz de que el nombre de Dios es santificado. Podemos decir, santificado sea tu nombre en lo que hacemos, en lo que pensamos. Quiera Dios que sí, porque de otra manera estamos diciendo palabras al viento cuando adoramos a Dios diciendo, santificado sea tu nombre. Hemos visto que luego vienen los motivos de oración. Esos motivos están divididos en dos grupos. El primer grupo tiene dos motivos que ya los hemos analizado. Venga tu reino, el deseo profundo del corazón de ver que el Señor Jesucristo esté reinando en este mundo conforme a lo que la palabra de Dios ha profetizado. Y es un deseo también, un anhelo del corazón de que el Señor Jesucristo esté reinando en mi vida, en mi corazón, de modo que todos mis actos, de modo que todo mi pensamiento esté gobernado por aquel que es Rey de Reyes y Señor de señores. Al decir en oración, venga tu reino, estamos también autoimponiéndonos ese deseo de que Cristo Jesús gobierne toda mi vida. Y luego veíamos el segundo motivo de oración que tiene que ver con Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios se va a hacer un día en este mundo. Y cuando decimos, hágase tu voluntad, reconocemos que en su mayor parte el mundo se rebela contra Dios. Pero va a llegar un día cuando el mundo estará cumpliendo con la voluntad de Dios. Así como la voluntad de Dios se cumple ya en el cielo, en la esfera celestial. No solamente en la morada de Dios, sino en el universo. Cuando uno mira todo lo que hay fuera de la tierra y ve el perfecto orden en que todo funciona, uno dice, pues, esto obedece a una inteligencia superior. Obviamente se trata de Dios manteniendo todo en orden, cumpliendo a cabalidad con su voluntad. Y al orar de esa manera, en este modelo de oración, de que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra, estamos diciendo, yo estoy dispuesto a someterme a cualquier cosa que Dios decida para mí. Él es el que tiene la última palabra. Hoy en día existe un movimiento que nos habla de que jamás debemos decir en nuestra oración a Dios, si esa es tu voluntad. Haz esto, haz lo otro, o te pido esto, si es tu voluntad. Dice, no diga esa frase porque está destruyendo todo lo que está orando. No diga si es tu voluntad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque como mencionábamos ya, vivimos en una época en la cual se humaniza a Dios.
y se deifica al hombre. Y supuestamente el hombre tiene todo el poder para declarar cosas y Dios está en obligación de cumplir, porque lo dije, porque lo declaré, y si lo declaro, lo voy a recibir. Decláralo y recíbelo. Entonces jamás vayas a decir, nos aconsejan, si esa es tu voluntad. Bueno, si fuera así, el Señor Jesucristo se equivocó terriblemente cuando oró a su Padre Celestial poco antes de ir a la cruz. Y en esa oración el Señor Jesucristo decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Queridos hermanos, al hablar y en nuestra oración decirle a Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, estamos reconociendo que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros sus hijos. Siempre será lo mejor para la humanidad. Puede ser que no sea cosas agradables, pero si es la voluntad de Dios, es lo mejor. A veces de las situaciones duras y difíciles, Dios puede producir cosas maravillosas para honra y gloria de su nombre. Muchas veces Dios tiene que templarnos y poner tensión como a las cuerdas de una guitarra para que pueda brotar hermosa música de ella. Y Dios está dispuesto a hacerlo si esa es su voluntad. Y nosotros debemos estar dispuestos a someternos a esa voluntad. Esos son los dos motivos que tienen que ver con la persona de Dios. Y en nuestra oración siempre los asuntos de Dios tienen que primar sobre los asuntos humanos. No debemos ir atropelladamente al trono de la gracia de Dios para darle la lista de las cosas que queremos que Dios haga. Tratamos tan mal a Dios muchas veces que pensamos que Él es como el dependiente de un almacén, que con papel en mano y algo con que escribir está anotando los deseos y a veces caprichos que nosotros queremos que Él haga. Pero Dios está más allá de ser un simple dependiente de almacén. Dios es Dios. Y cuando nos acercamos a Él, primero tenemos que estar mirando las cosas que a Él interesan, las cosas que tienen que ver con su programa, las cosas que tienen que ver con su reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y después vienen los 4 motivos de oración que tienen que ver con nosotros, con la humanidad, con los hijos de Dios. Esta mañana veíamos el primer motivo. Danos hoy el pan de cada día. Dice allí en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un clamor de que cada día yo pueda depender de la gracia de Dios para enfrentar las situaciones del día. El pan no solamente me habla de alimento, el pan tiene que ver también con la persona de Cristo Jesús, quien es el pan de vida. El pan tiene que ver también con circunstancias difíciles que a veces el Señor nos envía y que son necesarias para cumplir con sus propósitos. El pan de angustia, el pan de dolor, el pan de lágrimas. Sí, es muy fácil anhelar alimento, anhelar a Cristo Jesús, el pan de vida, pero no nos gusta mucho el pensar en que puede ser que sea necesario para nuestra vida pasar por pan de aflicción, por pan de angustia, por pan de dolores, por pan de lágrimas. Pero si eso es necesario para crecer, si eso es necesario para madurar, si eso es necesario para mirar el poder de Dios, pues al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, debemos estar con una actitud del corazón de decir, Señor, estoy dispuesto a ser un instrumento en tu mano. Y cualquier situación que tú quieras para mí, si eso va a ser para tu honra y para tu gloria, pues, Señor, yo quiero ser un instrumento en tu mano. Eso significa cuando decimos en nuestra oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La gracia de Dios que tenemos cada día es suficiente para sostenernos en las circunstancias del día. La gracia que recibí ayer ya no me sirve para hoy, porque la gracia de Dios es como el maná para el pueblo de Israel.
la porción de maná servía para ese día. Si alguien recogía más maná y lo guardaba para el día de mañana, ese maná no servía porque se podría. Igual es la gracia de Dios. La gracia de Dios de hoy me sirve para los problemas y las circunstancias que vivo hoy. El día de mañana es un día diferente. Cada día trae su propia dosis de aflicción, sus propias circunstancias. Y Dios está dispuesto a, el día de mañana, darme la gracia suficiente para que yo pueda enfrentar las situaciones del día de mañana. Qué triste que a veces los creyentes vivimos a crédito, digo yo. Vivimos de las glorias pasadas. Vivimos de la gracia que Dios nos dio en el pasado. Se ha encontrado con creyentes que cuando usted le pregunta, ¿y qué está haciendo Dios en tu vida? Lo único que pueden hacer referencia es al momento que recibieron a Cristo como su Salvador. Y claro que sus ojos se llenan de lágrimas inclusive al hablar de su experiencia de salvación. Pero hasta allá llegan. Recibieron esa gracia el momento que fueron salvos, pero no han visto más allá de esa gracia. Su testimonio es seco, es árido, porque no han visto a un Dios obrando en gracia cada día, dándonos esa gracia diaria que necesitamos para las circunstancias de cada día. No vamos a recibir toneladas de gracia para que me alcance para el resto de mis días. No, cada día Dios va a darme la gracia que necesito para las circunstancias de ese día. Y eso a mí me trae una tremenda seguridad a la vida. No tengo por qué vivir en ansiedad. No tengo por qué vivir en temor. No hay razón para estar preocupado. ¿Por qué? Porque cualquiera sea la circunstancia, allí está Dios con la gracia que necesito exactamente ese día para enfrentar esa circunstancia. ¿No le parece maravilloso? A mí me entusiasma, me llena de gozo el corazón, me trae una seguridad increíble, porque no tengo que preocuparme por el día de mañana, de qué va a pasar y si estaré en capacidad para enfrentarlo. No, ese no es mi problema. Dios va a traer la circunstancia que yo necesito mañana y Él va a derramar la gracia suficiente que necesito para enfrentar esa circunstancia. ¡Qué bendición! No hay por qué preocuparme. Yo no sé qué va a suceder el día de mañana. Por supuesto que tengo planes, por supuesto que tengo cosas para hacer, pero ¿quién tiene la última palabra? Es Dios. Puede ser que mañana no esté aquí. ¿Qué tal si el Señor Jesucristo viene este mismo momento a arrebatar a su iglesia? Ninguno de nosotros vamos a estar aquí el día de mañana. ¿Y qué sentido tiene habernos preocupado por cosas que tal vez pensamos que van a acontecer mañana? A lo mejor tiene un examen para rendir y tiene temor de sacar la nota que necesita. A lo mejor tiene una entrevista de trabajo y está muy preocupado si le van a aceptar o no. A lo mejor se hizo un examen médico y tiene que ir a ver los resultados mañana y usted tiene temor de que el resultado del examen no sea lo que usted le gustaría ver. Pero, ¿qué sentido tiene preocuparme hoy por cosas que todavía no suceden mañana si no estoy seguro de que mañana voy a vivir? Y además, cualquier cosa que pase, Dios me dará la suficiente gracia para soportarlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en esta noche vamos a ver otro motivo de oración dentro de ese grupo de 4 que tienen que ver con nosotros, los hijos de Dios. Aparece allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 12. Mateo, capítulo 6, versículo 12. Observe lo que dice. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Varias cosas que quiero que usted note antes de desmenuzar un poquito más este motivo de oración. En primer lugar, ¿cómo comienza el versículo 12? Vio que comienza con una conjunción y. No comienza con perdónanos, comienza con y. Y
perdónanos. Esa conjunción es bien importante. Ustedes que están estudiando métodos de estudio bíblico o hermenéutica saben que conectivos como esos son súper importantes cuando uno estudia la Biblia. ¿Por qué? En este caso, esa conjunción une lo que está en el versículo 11 con lo que aparece en el versículo 12. Y es un pensamiento maravilloso, porque me dice que así como la gracia que necesito para la circunstancia de cada día, también cada día necesito cumplir con lo que dice este pedido de oración. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No tengo que esperar que termine la semana para el domingo ponerme a cuentas con Dios como muchos creyentes hacen. Viven una semana de aperro, pero el domingo, especialmente si es día de cena del Señor, allí van primeritos a las primeras sillas a confesar toda la lista de pecados, de todo el tiempo que pecaron desde la última vez que confesaron. Cada día tenemos que estar elevando a Dios esta oración. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como cada día tenemos que clamar a Dios por el pan de ese día, no importa si es el alimento, no importa si es Cristo Jesús, no importa si es el pan de lágrimas, el pan de dolores, el pan de aflicción. Cada día, igual, cada día yo tengo que acercarme a Dios con esa actitud del corazón para decirle, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hay otras cosas que en este versículo son dignas de notarse antes de entrar a mirarlo con más detalle. En segundo lugar, observe que el versículo 12 habla de nuestras deudas. Nuestras deudas. Bueno, ¿a qué se refiere eso de nuestras deudas? Pues para tener un poco más de claridad sobre a qué se refiere, será bueno mirar la misma oración, pero esta vez en el Evangelio de Lucas. Guarde su lugar allí en Mateo, porque vamos a estar constantemente yendo allá. Pero momentáneamente vamos a Lucas capítulo 11 y miremos el versículo 4, especialmente la primera parte. Lucas 11:4, ¿qué dice? Y perdónanos, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Cuando en Mateo se habla de nuestras deudas, se está refiriendo a nuestros pecados. Ahora, ¿se ha puesto a pensar por qué un pecado es una deuda? Tal vez esto cree algo de conflicto en su forma de comprender las cosas. Porque usted, el momento que recibió a Cristo como su Salvador, supuestamente quedó perdonado de todo su pecado. Toda la deuda que usted tiene con Dios quedó saldada. El momento que usted depositó su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Sus pecados pasados fueron perdonados, sus pecados presentes fueron perdonados, sus pecados futuros fueron perdonados por la obra completa y preciosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy podemos disfrutar de salvación eterna. Por eso es que podemos gozarnos de la seguridad de la salvación, porque toda la deuda por nuestro pecado quedó saldada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estando allí colgado en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Lo que yo estoy haciendo aquí en la cruz es suficiente para que todo pecador que cree en mí pueda tener la deuda cancelada. Consumado es, deuda pagada. No tenemos que pagar más para ser salvos. Entonces, ¿por qué es que al pecado se le llama una deuda? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que pecamos, ofendemos a Dios de tal manera que quedamos en deuda con Él. Obviamente, los pecados del creyente no van a hacer que el creyente deje de ser un hijo de Dios. Pero los pecados del creyente
sí van a afectar la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Es como en el plano humano. Yo tengo 3 hijos. Y cuando ellos vivían conmigo en mi casa, si ellos hacían algo malo, no dejaban de ser mis hijos, seguían siendo mis hijos. Aunque daba ganas de que no fueran, pero seguían siendo mis hijos. No hay cómo borrar eso, no hay cómo cambiarlo. Pero había algo que estorbaba la comunión. Había algo que estorbaba la relación. La desobediencia o algo que hicieron mal estaba allí impidiendo que haya una relación armónica entre padre e hijo. Bueno, el pecado ante Dios me deja en una posición de deudor, en el sentido de que afecta mi comunión con mi Padre Celestial. Por eso Mateo utiliza esa palabra: perdónanos nuestras deudas. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una deuda? Pues hay que pagarla, ¿verdad? Y qué bueno que en el Padre Nuestro, como parte de la oración que hacemos, debemos estar haciendo una valoración contable en un sentido espiritual en nuestra vida, para ver en qué estamos debiendo y para arreglar esa deuda por medio de lo que viene más adelante. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora que tenemos al menos esa información sobre este motivo de oración, es necesario que miremos un poquito más en detalle por qué es que está incluido un motivo como este en el Padre Nuestro, en la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay que mencionar este tipo de cosas? ¿Sabe por qué? Porque el pecado, esa deuda que tenemos con Dios, a pesar de ser creyentes, alguien va a decir, pero si ya soy creyente, ¿por qué tengo que preocuparme del pecado? ¿Sabe por qué? Porque en un sentido, el pecado del creyente es peor que el pecado del incrédulo. Me explico. El incrédulo peca porque no sabe hacer otra cosa. Peca porque es pecador. Pero el creyente tiene poder para no pecar. Ese poder viene de la nueva naturaleza que el creyente recibe. Y cuando el creyente peca, ha hecho algo más grave que el incrédulo, porque el incrédulo lo único que sabe hacer es eso. Pero el creyente, pudiendo evitar, peca. Y ese pecado tiene un efecto en la relación, en la comunión que el creyente tiene con el Padre Celestial. Por eso es que este motivo está incluido en este modelo de oración. El pecado afecta mi comunión y afecta mi vida de oración. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Leo en la palabra del Señor. La Biblia dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado en la vida del creyente hace que Dios se vuelva sordo a nuestro clamor, a nuestra oración, a nuestra comunión con Él. Y por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice acá: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado tiene ese efecto en la vida del creyente. Y por eso es necesario que cuando estamos en la presencia del Padre Celestial, podamos decir como el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra cita que nos habla de eso es el Salmo 66. Estoy seguro que muchos de ustedes podrán identificar ya qué es lo que dice esta porción de la Escritura. Salmo 66, 18 dice:
si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué habría pasado? El Señor no me habría escuchado. El pecado tiene esa particularidad en la vida. Si en mi vida hay pecado, si en mi vida hay ofensa a Dios, pierdo el tiempo orando a Dios, a pesar de que estoy atesorando el pecado. ¿Por qué? Porque esa oración no va a ser oída por Dios. No quiere decir que Él no la recibe, quiere decir que Él no la va a contestar. ¿Por qué? Porque viene de un corazón sucio. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso es que reviste vital importancia el que al hacer oración nosotros miremos hacia adentro de nuestra vida. ¿Cómo está mi vida delante de Él? Y cualquier cosa que no corresponda a su santidad, debo sacarla, debo arreglarla, debo hacer algo para que eso no siga impidiendo y estorbando mi comunión con Él. Más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero por lo pronto, estamos respondiendo a esa pregunta: ¿por qué es que en la oración se incluye esa parte que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Por qué? Porque el pecado es tan terrible, el pecado del creyente es tan insidioso, que inclusive hace que Dios no reciba el clamor de un pecador. Lo mismo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nosotros que somos casados, los solteros todavía no tienen problema con esto, pero nosotros los casados sí tenemos grave problema con esto. Observe lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Oh, hermano, cuánta sabiduría necesitamos para vivir bien con nuestras esposas. Porque son tan especiales, en un buen sentido, no estoy diciendo cosas negativas. Son tan maravillosas que necesitamos extrema sabiduría para poder tratarlas bien. Y es lo que dice la palabra de Dios. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, ¿cómo a qué? Vaso más frágil. Para los esposos no es sencillo cumplir con esto, porque casi siempre vemos a nuestras esposas como un objeto para nuestra propia autosatisfacción. Y muchas veces cometemos el gravísimo error de maltratar a ese vaso más frágil. Por eso está este mandato, como a vaso más frágil. La tendencia humana de todos los esposos, aún de los que somos creyentes, es no tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Y por eso la palabra del Señor dice, aprenda con sabiduría a tratar a su esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Muchas interpretaciones sobre esa frase, pero no nos vamos a ocupar en eso ahora. Pero note la última parte. ¿Con qué propósito? Ese para, ¿qué indica? Propósito. Cada vez que veo un para en la Biblia, ¿qué hay que hacer? Parar. Para pensar, para meditar, porque ahí va el propósito de lo que viene diciendo. Dice, para que vuestras oraciones, ¿qué cosa? No tengan estorbo. Mire que maltratar a una esposa, tratar a una esposa sin sabiduría, tratarla como a un vaso no frágil, es algo que impide, que estorba nuestra oración. El pecado tiene esa particularidad. Y por eso es que se hace tan indispensable, mis queridos hermanos, que tratemos el asunto del pecado en nuestra vida, como creyentes que somos, cuando estamos orando. Y cuán sabio el Señor Jesucristo, que al dar el modelo de oración
A sus discípulos les dijo, discípulos, no olviden que cada vez que ustedes oren, mírense hacia adentro para ver cómo están espiritualmente. Y cualquier cosa que no se ajuste a la voluntad de Dios, ustedes deben reconocerlo y deben tratar ese problema. Ese problema no va a desaparecer así por así. Ustedes tienen que tomar el toro por los cuernos, como se dice, y tratar el problema. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es la solución a ese gran problema del pecado en la vida del creyente? Y ninguno de nosotros puede decir, no, eso no va conmigo porque yo no peco. Bueno, si usted no peca, yo sé que ya cometió el primer pecado, que es la mentira. ¿Verdad? Porque todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra del Señor. Entonces, ninguno de nosotros aquí en esta noche puede decir, yo no tengo que confesar nada porque no he hecho nada de malo. Bueno, puede ser que en acción no hizo nada de malo. Pero ¿qué tal acá, donde nadie más puede ver sino Dios? Y usted también. Y muchas veces acá es donde tenemos el mayor de los problemas. Porque aquí es donde se anidan cosas que otros no pueden ver. Acá es donde se anidan cosas como la envidia, cosas como el orgullo, cosas como los afanes, las preocupaciones, cosas como la codicia. Puede ser que no andemos cometiendo todos los pecados de la lista, pero ¿qué acá adentro? Y allá es donde tenemos que atacar. Y esas cosas también son pecado. Y esas cosas también son un obstáculo para nuestra vida de oración. ¿Y cómo tratarlas? Pues la única forma posible de tratar el pecado en nuestra vida es mediante la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto no está hablando para incrédulos. Ese es un principio de la palabra del Señor para personas como usted y como yo, creyentes, nacidos de nuevo, regenerados por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios allí nos habla con extrema claridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué cosa? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la única forma de que podamos tratar con el pecado en nuestra vida. La confesión. Confesar quiere decir ponerme de acuerdo con Dios. El verbo que se traduce confesar significa hablar lo mismo que Dios. Estar de acuerdo con Dios en que Él es santo y yo soy el pecador. Estar de acuerdo con Dios en que lo que yo hice ofendió su santidad. Me pongo de acuerdo con Él, no me justifico. No digo, sí, es que la verdad no pude evitarlo. O bueno, es que ella me provocó. O este hermanito me trató mal y no tuve otra cosa sino decirle 4 cosas bien dichas. No. Eso es autojustificación. Cuando nos acercamos a Dios para confesar, tenemos que decirle, Señor, perdóname porque hice esto que te ofendió. Y poner nombre y apellido a lo que hicimos. Porque muchos sí dicen, yo voy a orar la oración del Padre Nuestro. Y con mucha soltura de labios dicen, perdónanos nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confesado, entonces sigo adelante. No es así. Confesión significa que usted diga, por ejemplo, Señor, mentí en mi declaración de impuestos. Y Señor, eso es un engaño. Y estoy de acuerdo contigo en que te ofendí. Lo reconozco. Y con tu ayuda me voy a apartar de este pecado. Eso es confesar. Hay que poner nombre y apellido a los pecados que hemos cometido. Por eso se necesita una mirada al interior de nuestra vida. No es cuestión de decir solamente, sí, de hecho debo haber cometido algún pecado, no sé cuál, pero perdónanos nuestros pecados. No. Mire su vida con cuidado, con detenimiento, para ver qué cosas usted hizo mal o qué cosas usted pensó mal. Y esas cosas son las que usted tiene que ponerlas delante del Señor y decir, Dios,
esto que hice, esto que pensé, ofendió tu santidad. Reconozco que soy culpable. Me acojo a tu promesa de perdón como resultado de mi confesión. Y sé que estoy perdonado y sé que estoy limpio. Eso es confesar. Y es la única manera de eliminar esos obstáculos que el pecado ocasiona en nuestra vida. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero note que la confesión de mi pecado a Dios, el Padre, solamente cumple con una parte de este motivo. Perdónanos nuestras deudas. Pero el pedido de oración no termina allí, ¿verdad? Continúa. ¿Y de qué manera continúa? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso me habla de que como un hijo de Dios, yo debo tener un espíritu no solo para pedir perdón a Dios por mi pecado y confesar mi pecado a Dios, sino que debo tener también un espíritu perdonador para las ofensas que recibo de otros. El perdón que necesito ante otros que me han ofendido. Por eso dice la palabra de Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Interesante que en la palabra del Señor aparece esa parábola de los dos deudores. Allí en Mateo capítulo 18, versículos 21 a versículo 25. Vamos a mirar rápidamente para realzar nuestra responsabilidad y la necesidad de que así como hemos sido perdonados por Dios, debemos tener un espíritu perdonador para perdonar a otros. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, aquí Pedro está poniéndose en un plano de extrema generosidad, porque normalmente los judíos decían hasta 3. Si te golpea una mejilla, primera ofensa, preséntale la otra. Si te golpea la otra, segunda ofensa, pues viene la tercera y ahí sí, reviéntalo con todo. Entonces, Pedro quería ir un poquito más allá. Dice, Señor, hasta 7. Yo creo que Pedro esperaba la felicitación del Señor Jesús, ¿no? Ay, Pedro, qué gran ejemplo que eres para mi vida, qué maravilloso que eres. Pero mire lo que le dijo el Señor Jesucristo, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es una cantidad enorme de dinero. Estaba sacando cuentas y llegué a la conclusión de que 10,000 talentos es lo que pesaba algún metal precioso por 800,000 libras. Imagínese usted un tesoro de algún metal precioso de 800,000 libras. Es impresionante. Es más allá de nuestra imaginación. La deuda que contrajo este hombre, yo no sé cómo se endeudó tanto. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
hombre perdonado. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es nada en comparación de los 10,000 talentos. Nada. 100 denarios es lo que ganaba un obrero en medio año de trabajo. En comparación de 10,000 talentos es nada. Le debía eso este hombre. Debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, o su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Una pregunta retórica allí. Sí, él debía tener misericordia, pero no la tuvo. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amados hermanos, Dios nos perdonó de algo mucho más grande que esos 10,000 talentos de la parábola. ¿Cómo es posible que nosotros nos resistamos a perdonar a aquellos que nos ofenden? Por eso dice este pedido de oración en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos ir en oración sincera delante de Dios para decirle este pedido si en nuestra vida hay un espíritu de falta de perdón. Queridos hermanos, el perdón que debemos otorgar a los que nos ofenden no es una opción para nosotros creyentes. El perdón es un mandato, es una orden. Yo no puedo decir, es que la verdad no estoy dispuesto a hacerlo porque no puedo. La ofensa que yo recibí es tan grande que no puedo perdonar. No, es un mandato. El perdón que debemos tener para con otros no es algo que debe partir de las emociones. Es algo que debe partir de la voluntad del creyente. Las emociones no siempre van a estar dispuestas a que perdonemos. Las emociones más bien nos van a aconsejar que no lo hagamos. Porque fuimos ofendidos terriblemente, porque nos dolió la ofensa que recibimos. Y si dependemos de emociones, nunca vamos a perdonar. Tanta gente que dice, yo no perdono porque no siento que debo perdonar. Pero algún día voy a sentir que deba perdonar. Entonces ese momento voy a perdonar. Ese momento nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque las emociones no se sustentan el perdón no se sustenta en las emociones. El perdón se sustenta en la voluntad. Mi voluntad tiene que actuar en respuesta a lo que dice la palabra de Dios. No es cuestión de emociones, no es cuestión de cómo me siento, si debo o no debo perdonar. Es que Dios ha dicho que debo perdonar, entonces voy a perdonar. Porque si no perdono, quien se hace mayor daño soy yo mismo. ¿Sabe que cuando somos ofendidos, el mejor favor que podemos hacernos a nosotros mismos es perdonar? Porque falta de perdón afecta mi espíritu, mi comunión con Dios, afecta mis emociones y afecta aún mi cuerpo. La totalidad del ser sufre cuando hay falta de perdón, porque estoy ofendiendo a Dios con mi falta de perdón. Es un pecado, porque perdonar es un mandato. Estoy padeciendo
emocionalmente por no haber perdonado. Soy esclavo de la persona que me ofendió. Siempre estoy pensando en eso. Siempre estoy pensando en cómo tomar venganza. Siempre estoy pensando en lo injusto que fue la persona que me ofendió y que me lastimó. Y en un sentido emocional me vuelvo un esclavo de esa persona que me ofendió. Y qué triste es vivir esclavizado a alguien que me hizo daño. ¿Sabe? No tiene sentido vivir esclavizados emocionalmente a quien nos ha hecho daño. No tiene sentido el que nuestra mente siempre esté pensando en por qué me hizo eso, cómo es posible que me haya lastimado. Y siempre estamos masticando ese rencor, esa amargura contra la persona que nos ofendió. Cuán necesario, cuán importante es que perdonemos. Y una vez perdonado, el asunto está saldado. Por eso dice la palabra de Dios: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No vale la pena, porque ese espíritu de no perdonar afecta a Dios, mi relación con Él, me afecta emocionalmente y me afecta también físicamente. Porque ustedes conocen que muchas de las enfermedades son consecuencia de guardar amargura en el corazón. Cuando una ofensa no ha sido perdonada, muy pronto se vuelve en amargura. Y nuestro corazón se llena de rencor, nuestro corazón se llena de resentimiento, raíz de amargura. Y eso afecta no solamente al amargado, sino a todo el círculo de personas que tienen contacto con él. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando somos ofendidos? Pues, perdonar. El perdón. El perdón no es olvidar lo que pasó. Perdón no es sinónimo de olvido. Mucha gente se aflige y dice: yo ya perdoné delante de Dios y realmente de corazón lo hice, pero a veces todavía pienso en lo que pasó. La palabra de Dios nunca nos exhorta a olvidar las ofensas, pero sí nos ordena perdonar las ofensas, porque son dos cosas diferentes. El perdón es un compromiso que yo me hago delante de Dios, por el cual no voy a tratar al ofensor de la misma manera que él me trató. Y voy a tratar al ofensor como si la ofensa nunca hubiera existido. Eso es perdón. Es un compromiso que me hago, solemne, delante de Dios, para no tomar venganza y lastimar al que me ofendió. Eso es perdón. Y no es una opción, es una orden. Observe lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. El contexto de todo esto tiene que ver con despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. ¿Cuál es una de las características de una persona revestida del nuevo hombre? Pues lo que dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí viene, observe, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La única forma de resolver ese problema de amargura, de rencor, de resentimiento, es perdonando. ¿Cuál es la medida del perdón? De la misma forma que nosotros fuimos perdonados en Cristo. Miren, hermanos, mi ofensa, mi pecado, debe haber sido tan grave, debe haber sido tan grande, que para que Dios pueda perdonarme, tuvo que dar a su propio Hijo para que muera en la cruz del Calvario. ¿Habrá pecado más grave que ese? ¿Habrá ofensa más severa que esa? Ciertamente no. Entonces, cualquier ofensa, cualquier herida, debo estar dispuesto a perdonar. Personas dicen: sí, yo estoy dispuesto a perdonar de cualquier cosa, menos esto.
Esposas que dicen, yo a mi marido le perdono de todo. Que se emborrache, que juegue a las cartas, que vaya con sus amigos, le perdono. Pero que me sea infiel, eso sí que no le puedo perdonar. Una persona que piensa así no ha entendido lo que dice Efesios 4:32. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios en Cristo me perdonó de algo tan grave que se necesitó que el Hijo de Dios muera en la cruz del Calvario para que el Padre pueda perdonarme. ¿Se da cuenta? No hay ofensa que yo no pueda perdonar. Y es la única manera que yo puedo orar con sinceridad a Dios diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amados hermanos, no nos confundamos. No podemos ser hipócritas, guardando en nuestro corazón rencores, resentimientos, heridas del pasado, cosas que sucedieron en nuestra vida años atrás y que todavía no las hemos perdonado y que están allí como una astilla molesta en el dedo. Y cada vez que nuestra mente se dirige hacia allá, se despiertan emociones negativas y no sabemos cómo manejarlas. Qué bueno que en algún momento podamos decir, Dios, todo lo que pasó, lo que me hicieron, lo que me dolió tanto, Señor, está perdonado. Me comprometo delante de ti a no volver a pensar más en esto. Me comprometo delante de ti a no pagar mal al que me ofendió. Señor, con tu ayuda, quiero librarme de cualquier cosa que esté creando en mí amargura, resentimiento, rencor. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hay algo en su vida que ofende a Dios? Lo más pronto que pueda, confiéselo a Dios, porque de otra manera su oración no va a ser oída. ¿Hay alguna herida que todavía no ha perdonado? ¿Alguna ofensa que alguien hizo contra usted y todavía usted no la ha tratado? Lo antes que pueda, perdone. Y usted saldrá beneficiado. Y parte de ese beneficio será que usted puede tener el camino abierto para estar en comunión con Dios en oración. Vamos a terminar en oración. Señor Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificamos tu nombre, porque eres digno de toda honra, de toda alabanza. Gracias por estar en medio nuestro. Gracias por tu Santo Espíritu, que tiene el poder para tomar tu palabra, ayudarnos a entender su significado, para atesorarla en nuestro corazón y manifestarla en nuestro diario vivir. En esta noche hemos visto, Padre, que al mirar hacia adentro en nuestra vida, no todo luce bien. Allí hay cosas que no te agradan. No serán cosas que otros lo pueden ver, pero tú y yo lo sabemos. Están cómodamente instaladas en lo profundo de nuestro ser. Y en esta noche queremos confesártelas a ti, cualquiera que sea el caso particular de cada uno. Reconocemos que es algo que te ofende y reconocemos que eso ha estado impidiendo que podamos tener una comunión sin estorbo contigo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a que no toleremos ningún pecado en nuestra vida, que cada día nos limpiemos ante ti por medio de la confesión, por medio de reconocer nuestros pecados y apropiarnos de tu promesa de perdón y de limpieza. Padre, puede ser que algunos de nosotros hasta este momento hemos estado luchando
con el rencor, con la amargura, porque hasta este momento no hemos perdonado a personas que nos han ofendido. Algunas inclusive puede ser que ya no estén en este mundo, pero nos ofendieron, nos lastimaron. Y nunca nos hemos sentido con el valor para decir, yo perdono a esa persona. Oh Dios, que en esta noche tu Santo Espíritu sea trayendo a la mente cualquier cosa que necesite ser perdonado. Y que con esa actitud que hemos visto en esta noche, sabiendo que nosotros fuimos perdonados de algo mucho más grave, que podamos estar también nosotros perdonando a los que nos ofenden. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra. Bendito seas, Padre.